soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. ¿Qué es aquello que predomina en este tipo de relaciones, en las que tienden a la toxicidad? Y de los implicados, el culere y el pendeje, para que no se sientan tan agredidos. Ciertamente, muchas veces me he quedado boquiabierta cuando algún paciente, tras la tortuosa narrativa de todas las estrategias que emprende con la intención de hacer funcionar una relación tóxica, todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué debo hacerle? ¿Qué opinas? Y bueno, con mi boca abierta y mis ojos aún más. Obviamente, pues yo quisiera gritarles, despierta, amigo, amigo pendeje. También hay mujeres que juegan este rol de el culero y que lo hacen bien, ¿no? O lo hacemos bien. Entonces, voy a utilizar este lenguaje inclusive para, para referirme no a un género sexual específico, sino a una conducta o intención dentro de la relación tóxica. Entonces, te decía yo, constantemente me veo en este tipo de situaciones en donde alguien llega al consultorio y me pregunta después de que me dijeron que ya, ¿no? Han hecho todo lo posible para que el marido o la mujer se van de fiesta y regresan a pedirle chilaquiles y entonces para que no se enoje porque no están hechos los chilaquiles, no nada más le hizo chilaquiles, sino además compró su chevechita para que este, se curara la cruda y además se puso la ropa que le dijo que tenía que ponerse y están viendo el programa de televisión que tienen que, ¿no? Que ver para que el señor se sienta feliz o la señorita no se la arme de pedo. ¿Y yo qué? O bien en otras historias en donde llevan una relación muy larga, atrapados y atorados en esta intención de que, y fueron felices por siempre, y entonces uno u otro tiene que tolerar humillaciones, y humillaciones no nada más me refiero a esta actitud de hostilidad o de agresión o incluso de verbalización y ofensa. No, me estoy refiriendo a todas estas, vaya, limitaciones que se le imponen a un ser humano con tal de que haga lo que nosotros queremos. Y entonces me cuentan, ¿no? Que hay noches tortuosas en donde hubo golpes y gritos, o ya se fue con otro o con otra, o ya le cacharon cosas en el celular, o ya le buscaron en el celular, o ya les inventaron una referencia, o ya se siguen atorados en la relación anterior de la pareja, en donde ¿no? Les pusieron el cuerno, no les pusieron el cuerno, y les gritaron los padres o los hermanos, o los, ¿qué? Y todo lo han dejado pasar y siguen ahí atorados en una relación tóxica. Cuando llegamos al punto en el que el yo es totalmente aniquilado, la capacidad de elegir, la capacidad de darnos cuenta y la capacidad de decisión se anula casi por completo, si no es que se extingue. Y entonces escucho versiones del tipo de todo iba bien hasta que, pero ¿qué crees? Pude identificar en esta dinámica un patrón, algo que yo le he llamado el ciclo tóxico. Y nos vendría bien identificarlo todos, porque este ciclo tóxico empieza con el surgimiento de una carencia y con este surgimiento una demanda o un reclamo por parte, obviamente, del culere, ¿no? En donde si el pendeje se atreve a poner resistencia, entonces la siguiente estrategia es manipulación, en donde vienen todas estas estrategias de persuasión para hacer que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Y bueno, yo les he dicho, la seducción no nada más está basada o aplicada al ámbito de la sexualidad, amigos. No, 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 no.
hay cualquier cantidad de estrategias de seducción que se convierten en la posibilidad de manipulación para que el otro termine sometiéndose a lo que yo le estoy demandando, desde los ojitos de gato con botas, con ternura y candidez, hasta un berrinche o la danza de los siete velos, para pagar con favores sexuales lo que yo necesito que me den. Vaya, dinero y todo lo que sea utilizado con la intención de hacer que el otro haga lo que yo quiero. Entonces, en este punto es en donde el pendeje se ve en un dilema, si obedecer o no. Obviamente, gran parte del proceso de manipulación tiene que ver con la culpa. Y entonces, en un disminuido yo, con una conciencia nublada o distraída, el miedo o la culpa o estas expresiones emocionales nocivas para el ser impactan todavía con mayor intensidad en el pendeje, que aún así, aunque éste pusiera más resistencia, el siguiente paso es el control. Y entonces de la culpa y la manipulación viene la amenaza y la hostilidad y con ello un castigo. Y yo se los dije el otro día, el castigo puede venir desde el silencio y el franco desdén hasta una madriz, amigos, ¿no? Todo tipo de castigos. Te limito, te limito, te limito, te quito, te obligo. Que si el pendeje no sabe romper esta dinámica y está acostumbrado a que le sirvan grandes, grandes, grandes platos de mierda, porque eso representa toda esta dinámica tóxica, el que yo me siente a degustar sin ningún, eh, sin ninguna resistencia, eh, el dolor del otro y su maldad y su estado de ánimo terrible y sus carencias y su sombra y todo lo que hay ahí y entonces no ponga yo resistencia y me lo trague sin problema. Yo hace poquito le ponía el ejemplo, ah, ese ejemplo a una persona. Cada vez que el culere viene a imponernos una circunstancia y tú opones resistencia, ¿sale? Lo que sigue es hacer todo lo posible para que te comas su plato de mierda sin oposición y sin gestos. Y entonces esto lo haga feliz. De verdad, amigos, de verdad, cuidado. El gran problema es que todas estas circunstancias, emociones y estrategias o tácticas para que el culere se salga con la suya van a llevar a un punto de quiebre al pendeje. ¿A cuál? Al suponer que él es culpable de que el otro no sea feliz y entonces a adaptarse para que a través de, entre comillas, el perdón o la complacencia vuelvan a restablecer el vínculo. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No te estás dando cuenta, querido amigo, de que las exigencias irracionales o infantiles son carencias o deseos que no te corresponden resolver o satisfacer? ¿No te estás dando cuenta que ante estos deseos hay una necesidad imperiosa de gratificación afectiva inmediata que se convierte en una migajita o en un caramelo para que el vínculo continúe? Porque una persona con un yo seguro, establecido, fuerte, una conciencia despierta, en donde esta conciencia te da referencia de lo que es amor y de lo que no es amor, entonces te va a ayudar a evitar que recibas la migajita. ¿Qué es una migajita?
Una migajita, te decía yo el otro día, es una diminuta muestra de amor o interés para seguirte enviando el mensaje de que sí, sí te quiero. Y entonces te quedes. Y un caramelito es todo tipo de estrategia que te va a devolver a ti un poquito de alegría o satisfacción a pesar de la tortura. Y yo les comentaba, hay todo tipo de caramelitos, sobre todo todo aquello que se te regalan por culpa, o como parte misma de el convencimiento y la manipulación, en donde los caramelitos, uy, vienen de todo tipo, te decía, ¿no? Desde un chocolate hasta un viaje a Europa. La cuestión es de que te sientas mínimamente feliz para que no te vayas. Esa es la intención de las migajitas y el caramelo. Y entonces aquí es en donde esta persona que no tiene un yo sólido y una conciencia despierta, pues se confunde, se confunde y entonces aprende a tenerle miedo a la reacción de amenaza del culere, que resulta ser un mensaje que está enviando constantemente de no mereces mi amor, porque fíjate todo lo que yo he hecho por ti o todo lo que supongo yo como una pareja o como un hombre o una mujer, ¿no? Y que hace de su valía alguna de sus cualidades, pero estas cualidades las utiliza como este valor y después las convierte en moneda de cambio. Sí, amigo, sí, sí, estoy hablando acerca de que este tipo de moneditas o intercambio o merecimiento no tiene que ver nada más con afecto, ¿eh? Las personas carentes pueden hacer de su moneda de cambio y de su propuesta de valor, incluso cualidades que sí tienen, pero eso no les quita lo vacíos que están. Es decir, por muy guapo, sexy, adinerado, millonario, poderoso que seas, tu carencia ahí está. Y el mensaje que siempre está enviando el culere es de no mereces mi amor porque lo que tienes conmigo no lo vas a tener con otro. Ok, y bueno, como al rol pendeje en algunos momentos y circunstancias también le gusta esto de la codependencia y de la comodidad, pues sin ningún tipo de enfado es capaz de pagar el precio, ¿no? De la conveniencia de tener a un culere como dueño y señor con tal de que se haga cargo de sus necesidades o responsabilidades. ¿Ya vieron? Pues sí, está horrible, pero así funciona. ¿Qué es lo que sigue después de enviar el mensaje de no mereces mi amor? Empieza a haber un juego torcido que está por debajo del agua entre cambalachear o intercambiar seguridad y confianza. Es aquí en donde ya el miedo empieza a manifestarse. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber no feedbacks, amigos, sino críticas en cuanto a el comportamiento de uno u otro. Porque bueno, el feedback obviamente hostil generalmente viene de el culere, pero pues el pendeje también cuando ya se harta, obviamente, ¿no? Esperamos que dé un feedback de este tipo o, o lo hiciera, aunque en realidad generalmente dentro de esta dinámica lo que vemos no son feedbacks constructivos, no tienen la evolución, la intención de hacer que el otro evolucione o mejore, tienen la intención de seguir destruyendo al yo soy de el pendejo. ¿Ok? Entonces no confundamos crítica
de cualquier clase, la crítica constructiva o destructiva es una crítica. Una cosa es un feedback y otra cosa la crítica. No te confundas. Repito, el feedback tiene la intención de darte una referencia acerca de tus áreas de oportunidad, dirían los humanistas. Yo no soy humanista, amigos, ¿vale? Tienen la intención de hacerte notar a través de un filtro amoroso o cuidadoso o ya al menos respetuoso lo que yo estoy viendo en ti para que puedas mejorarlo y entonces seguir avanzando en la vida con tu mejor versión. La crítica constructiva tiene una índole de dolor, de daño, de envidia, de celos, de todas estas emociones y sentimientos que van en detrimento del yo o del ser. Enseguida, lo que podemos observar es que ya se establece un sistema de control. Despuésito de que viene la crítica, viene la intención de manipular, controlar o chantajear a través del miedo y la culpa, como yo les refería hace un momentito, para obtener el control. Y se los repito otra vez y se los recuerdo, el culere lo que menos quiere es la satisfacción como tal de su necesidad. En realidad lo que está buscando es tener el control por encima del pendeje y en este control sentir que las cosas están estables y sin cambio y entonces al no haber modificación y al no haber un algo que aparentemente no pueda controlar, entonces él se sienta seguro. Así funciona, amigos. Ahora, ¿qué pasa cuando este miedo y culpa hacen su trabajo? Bueno, también notamos que empieza a haber una percepción torcida. Es decir, la percepción empieza a perder objetividad. Y en esta ilusión de lo que supuestamente es lo que estoy viendo, enseguida viene la necesidad de interpretación. Es decir, de todo tipo de discurso, intención o antecedente de dolor y fracaso, obviamente desde la perspectiva del culere, que está obligado el pendeje a acomodar en este momento para que a mí no me duela o me incomode la realidad que no vivo. ¿Qué? Sí, que no vive el culere. Es decir, aquí hay una evidencia clara de que en el culere no va a haber una conciencia que le esté dictando los parámetros conductuales o sociales en donde se tenga que desenvolver a través de cualidades y virtudes. No, el culere generalmente experimenta la vida a partir de su propio dolor, de ahí la percepción distorsionada de la realidad que además quiere imponer en el pendeje para que éste se haga cargo y entonces le resuelva no nada más el futuro, sino el pasado y el presente, adaptando su conducta, sus emociones, sus intenciones y todo lo que él representa a la voluntad del culere. Es aquí en donde se pierde esta posibilidad del presente. ¿Sabías que el ego eso hace? El ego, que todos tenemos uno, acuérdate, te decía yo el otro día que el ego no nada más da referencia a una actitud de vanidad, no, sino a todo tipo de estrategia que nos dan un lugar dentro de nuestro colectivo. Pues este ego, cuando está activo y sin la supervisión de una conciencia que lo limite, tiende a llevarnos a otro espacio de temporalidad que no es el presente. Es decir,
o al pasado o al futuro. Es aquí en donde estos dos viven. ¿Quién? El culere y el pendeje. Recuerda que estamos hablando de ellos. ¿Ves? En donde el ego de cada uno de ellos, o cuando está activo, los supone hacerlos resolver el dolor de mañana con el antecedente de ayer en este día. ¿Qué? El ego hace eso. Por más ridículo que parezca, amigos, el ego lo que procura es sacarte de este tiempo del presente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el ego no sabe vivir en el presente? Porque en el presente no hay control. El devenir de la vida solamente ocurre. Y entonces, ¡ah!, se prescinde de todo tipo de antecedente o suposición ante lo que está ocurriendo ahorita. Ya hablaremos después de este tema. Pero si tu historia y tu relación están siempre fincados en lo que podría pasar o lo que pasó, amigo, es evidencia de que tu ego se está haciendo cargo de la relación y por lo tanto todo lo que dijimos se va a manifestar. Y es en este momento en donde nosotros somos eh, desplazados del presente a alguna de las otras dos temporalidades para que se finque por fin la dinámica de el coscorrón y la sobadita. ¿Qué? Sí. Es decir, viene este tipo de acciones como el perdón, la complacencia o la sumisión como estrategias de arrepentimiento por parte del pendeje para que se vuelva a establecer el supuesto vínculo que se rompió por la resistencia o por la dinámica de no sumisión y entonces vuelva a recibir una migajita o un caramelito y entonces quede por siempre establecida esta dinámica. Que si tú no haces lo que yo te estoy demandando que hagas, te castigo. Pero si lo haces, te perdono. Y entonces te sometes y al someterte, amigos, se ha quedado como condicionamiento dentro de una relación el que estás obligado a hacer mi voluntad. Pero yo les hacía un cuestionamiento. ¿Qué es aquello que tras esta dinámica tóxica hace en los implicados que se vuelva verdaderamente adictiva? Bueno, el desconocer que los seres humanos están diseñados para aprender y en este aprender sentir. Sí, he aquí el meollo del asunto. O sea, los seres humanos estamos diseñados a aprender de todos los estímulos que podamos captar y entonces convertir en referencias del mundo exterior, en donde el sentir, amigos, es la gran capacidad del ser humano. Y en esta capacidad es que se nos permite sentir o vibrar o experimentar la vida. ¿Y qué crees? Los estados eufóricos de cualquiera de las 5 emociones biológicas del ser humano nos dan referencia de vida. Eso es lo que vuelve adictivas estas relaciones, en donde hay episodios de pasión y de amor y de entrega y de devoción, así como los episodios de dolor y sufrimiento y llanto o ira y vergüenza y miedo. Que sí, las emociones en los seres humanos tienen esta peculiaridad. Miedo, ira, tristeza, alegría y amor como las emociones fisiológicas básicas que requieren de neurotransmisores para activarse, se vuelven en nuestra adicción, aunque no lo creas. Sí.
los seres humanos tenemos la capacidad de hacernos adictos a nuestros propios neurotransmisores, aunque no estuvieras consumiendo ningún tipo de sustancia externa, como lo hacen algunas personas, ¿no? Para obtener estos tipos, estos estados emocionales o estados eufóricos a través del consumo de alcohol, droga, incluso sexo, juegos, etcétera. Todas estas actividades y circunstancias lo que van a hacer es activar en ti una emoción que va a liberar neurotransmisores en los que tu cerebro ya se adaptó y se hizo adicto o las necesita para suponer que está vivo o hacerte suponer que estás vivo. ¿Ya entendiste? Es decir, esta variabilidad entre estados eufóricos con diferencia entre la emoción, sea de amor o sea de ira o de miedo o de tristeza o de alegría, son lo que hacen las relaciones tóxicas, adictivas y por las cuales no queremos salir porque nos hace sentir vivos. ¿Y sabes qué? Somos capaces de perder la vida por quedarnos ahí. Eso es lo que hace a las emociones una de las referencias más importantes para el ser humano que obviamente tiene que aprender a manejar. Es lo fascinante de las emociones. Su propósito es ayudarnos a sentir la vida y eso es lo que la mayoría de las personas no entiende. El problema es toda la distorsión y la carencia y el dolor que está ahí en cada uno de estos seres humanos y que supone satisfacer afectivamente esta necesidad y entonces sentirse vivos. ¡Qué locura y qué contradicción! ¿Sí lo notas? Es decir, tu adicción a alguna de estas emociones, la que sea, es la que te ha hecho quedarte en una relación, una dinámica tóxica, buscando que el otro haga las veces de dealer afectivo y entonces active en ti, culere o pendeje, miedo, ira, tristeza, las maripositas del amor o la euforia de la alegría para hacerte sentir vivo. Respira, ya cabrón, yo lo sé. Si acabas de darte cuenta de lo que te ha hecho quedarte ahí y que no propiamente eh, es que estés loco o loca, sino el que tú necesitas que un alguien te haga sentir la vida, entonces podrás empezar a observar el hueco o carencia o vacío de amor que hay en ti. Entonces te preguntaría yo, si te acabas de dar cuenta, entonces, ¿qué chingados haces con alguien que te hace sentir mierda? Basta. Es momento de parar, ¿no crees? Es momento de que te des cuenta de lo que realmente quieres vivir y que si no estás disfrutando la vida por los logros que puedas hacer o llevar a cabo porque no has querido o no has elegido hacerlos, entonces no culpes ahora al culere que te está haciendo de dealer de emociones intensas para sentirte pleno y vivo. ¿En dónde está el error o en quién está la equivocación? Basta, basta, basta. ¿Qué es lo que te quiero hacer ver el día de hoy? No vale la pena
que te quedes trabado o atorado en una relación en donde estás haciendo al otro responsable de experimentar la vida con intensidad. Basta. En el rol en el que estés, los dos están obteniendo lo mismo, porque tal vez el culere es adicto al miedo o a la ira y el pendeje a la tristeza y a la alegría, o no, los dos a sentir las maripositas. Basta. Lo que aquí me gustaría es que hicieras un alto. Hay un principio búdico que me encanta y una frase que es maravillosa. El hombre cree tener tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para que sigas desperdiciando tu experiencia de vida en una relación tóxica. Y ojo, con poner un alto no estoy diciendo que termines con tu relación, sino que termines con esta manera nociva de relacionarte con el otro, en donde el otro no es responsable de hacerte sentir lo que tú no estás generando en tu propia vida a través de tus logros, a través de tus metas, a través de los desafíos que asumes, a través de lo que elijas. Basta. Y entonces nos acercamos a lo que podría ser la solución general. Renuncia. Renuncia a la gratificación emocional en cualquiera de los dos roles en los que estés. No te toca. No te toca hacerte responsable de la felicidad del otro. No te toca de hacerlo sentir. No te toca. Y lo que sigue, ponte a dieta de migajas y caramelos. Deja de estar esperando de los demás las recompensas afectivas que te corresponden crear a ti. Basta. Basta de renunciar a ser tú por querer hacer feliz del otro, al otro. Basta. Basta. Mereces y mereces y tienes el derecho de ser. Sé tú. Sé tú. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca, amigo culere? ¿Qué te toca? En serio, la invitación es a que cambies y cambia por ti. Deja de condicionar el amor, deja de usar la culpa y el control y la humillación para obligar a los demás a llenar tus vacíos. No hagas eso. Ya no funciona, no te funciona el control. ¿Sabes con qué? ¿Sabes con qué no te funciona? Con esta intención que tienes de ganar confianza y amor. Al contrario, el control hace que pierdas confianza y credibilidad y por lo tanto amor. Es decir, el cambio que tendría que venir en ti es por amor a ti. ¿Sabes qué? No tenemos ganas nosotros, los que en algún momento jugamos el rol de pendeje, de estar junto a un ser humano que todo el tiempo nos está obligando a dejar de ser quienes somos, a reírnos, a abrazar a nuestros amigos, a hablar con quien tengamos que hablar, a demostrar el amor abiertamente, a soltar el pasado, a aspirar a un futuro maravilloso. No tenemos ganas de estar con alguien que todo el tiempo nos está castrando y nos está diciendo cómo se supone tendríamos que ser para que tu chingada madre seas feliz. Cambia por ti, cambia para ti. O la soledad en unos años te van a dar la evidencia de que la manera en la que te has estado comportando, lo único que ha logrado es dejarte total y absolutamente solo. Y en esta miseria, suponer que los demás están en tu contra y que efectivamente fueron todos los demás los que te dejaron allí. No, amigo, cambia, en serio, cambia por amor a ti. Deja de suponer que los demás estamos obligados a darte seguridad y confianza. Eso te toca. Y bueno, querido amigo pendeje o ingenuo, en verdad ponte a dieta de migajas y caramelos.
Ámate, ámate, no permitas que nadie venga a deteriorar tu yo. Haz todo lo posible por aprender a desarrollar tu conciencia y que ésta sea la que te va indicando desde el sentir, desde lo muy básico, lo que es y lo que no es el amor. Ten tantita dignidad. Date cuenta que el culero no va a soltar de manera voluntaria el lugar de control, amigos. No lo va a soltar, pero tú sí puedes darte cuenta de tu ingenuidad a través de este dolor y desesperación que existes, porque te duele la humillación y si te duele no es amor, si te duele no es amor, si te duele no es amor, si te duele no es amor. Deja de tenerle miedo a lo que eres, deja de tenerle miedo. Aprende a disfrutar de ti, de cómo te expresas, de cómo es tu cuerpo. Si tienes que decir o hacer algo que va en contra de tu manera de expresar tu ser, tu alegría, tu amor, tu creatividad, tu libertad, entonces estás con la persona equivocada. Si tienes que limitarte en cuanto a el cómo experimentas la vida, por miedo a que el otro se enoje, si tienes miedo de hablar y expresarte y dar cualquier tipo de feedback, porque tienes miedo que el otro se enoje, si tienes miedo de disfrutar la vida y de compartirte, no estás con la persona adecuada. Entonces, ¿cuál es la invitación para todos? En serio, aprende a decir, esto no lo merezco. Aprende a elegir, eligiéndote. Una relación funcional implica el establecimiento congruente, equitativo y corresponsable de un lazo afectivo entre dos humanos libres, completos, comprometidos con ellos mismos y con una relación de amor, así como un par de seres humanos que se eligen mutuamente porque tienen la libertad de ser, de equivocarse, de vulnerarse en los brazos del otro, de sentir miedo, pero no porque el otro se vaya a enojar o los vaya a castigar, no por, vaya, este sistema de comportamiento de sumisión, no, sino estos miedos que a todos nos abordan en el día a día. Y entonces te permitas ser y expresarte como eres en libertad y que en esta libertad el otro se llene de inspiración y en esta inspiración y contemplación desee estar contigo y ayudarte a evolucionar, ayudarte a mejorar, incentivar a que mejores aquello que enturbia tu ser o que lo limita. Esa es una relación de pareja que funciona, madura, estable, de vínculo. Entonces no olvides que el compromiso es de ambos y el respeto y la devoción tendrían que ser mutuas, pero la elección de lo que deseas o no compartir, vivir o recibir es personal. Entonces, elígete, elige corresponder y disfrutar, dar, reír, amar, elige ser. Esa es la mejor referencia para evaluar en qué tipo de relación te encuentras. ¿Quién realmente te ama, amigo? Disfruta de quién eres y de cómo eliges expresar tu ser. Y entonces, al verse inspirado, elige pasar la mayor parte del tiempo contigo, porque le inspiras a vivir dichoso, porque le inspiras a sentir mariposas, porque le inspiras a sentir dicha, porque le inspiras, le motivas a mejorar, le inspiras a seguir
cómo le inspiras siendo tú. Así es que detén la dinámica tóxica que te lleva a quedarte en una relación por miedo a no ser amado. Yo soy Lea Bartolini, invitándote a hacer lo que te toca.